Estamos estudiando la teoría de la elección del consumidor. Ya hemos explicado aquí tenemos, en esta pizarra, tenemos sintetizado lo que ya hemos explicado, ¿no? La elección óptima del consumidor, teóricamente, matemáticamente, la primera y la segunda condición, y gráficamente, ¿no? La elección óptima del consumidor, gráficamente, cuando la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. La pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución, la relación a la cual un bien se sustituye por otro bien. Si quieren consumir más de un bien, eso implica consumir menos del otro bien. Hace referencia al primer principio de la economía. Las personas enfrentan disyuntivas. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, ¿no? Si vas a consumir más del bien 1, implica menos del otro bien, del bien 2. Tiene que ser igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Y la pendiente de la recta presupuestaria se llama precio relativo. El precio del bien 1 con relación al precio del bien 2. También hemos visto que la relación marginal de sustitución es la relación entre la utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2. Ahora, las utilidades marginales son derivadas de la utilidad con respecto al bien 1 y con respecto al bien 2. Entonces, relación marginal de sustitución. Utilidad marginal del bien 1, la derivada de la utilidad con respecto al bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2, la derivada de la utilidad con respecto al bien 2, derivada parcial. ¿Ya? Primera condición matemática. La segunda, ahora, esta condición matemática, ¿de dónde viene? De resolver el problema del consumidor utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, lo que vimos ya antes. La segunda condición matemática dice que el presupuesto en el óptimo se cumple con igualdad, pero esta igualdad solamente para las cantidades óptimas del bien 1, x1 asterisco, y x2 asterisco. Elección óptima gráficamente. La curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria. En realidad, el consumidor conoce el precio de los bienes 1 y 2 y el presupuesto. ¿Qué quiere determinar? ¿Cuáles son las variables de decisión? X1 y X2. ¿Cómo determinamos las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2? Utilizando Lagrange. ¿No? El problema, entonces Lagrange, primero formulamos el problema del consumidor, que es maximizar la utilidad sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Planteamos el lagrangiano, la función objetivo, aplicamos condición de primer orden, ya que hemos explicado esto. La condición de primer orden es derivar el lagrangiano con respecto a x1, x2, lambda, e igualar a 0. Tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, dividimos la ecuación 1 es esto, el numerador, la ecuación número 2, dividiendo, es el denominador. Lambda con lambda se simplifican, entonces la utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2 es igual a peso 1 sobre peso 2. Y esta condición es la primera condición. ¿Cómo hemos derivado? Ya hemos visto eso paso por paso antes. Hemos obtenido derivado matemáticamente resolviendo el problema del consumidor utilizando Lagrange. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver es utilizar esto. Aplicar esto. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces el ejercicio es el siguiente. Magister, una pregunta, entonces, ¿Sí? ¿todo esto de acá es la demostración de esto? Sí, es lo que hemos dicho, sí. Ah, ya. Gracias. Este término, está muy bien lo que usted dice, ¿no? O sea que en un ejercicio solo habría que aplicar ya directamente lo que ya está derivado, digamos, la fórmula. Ustedes van a hacer paso por paso. Ustedes van a hacer paso por paso. Ya, esta condición, en realidad ustedes, a ver, después vamos a ver que hay tres métodos de determinar esto.
su compañera dice su compañera directamente quiere aplicar esto, pero ustedes en el examen tienen que hacer todo esto. ¿Ya? Tienen que hacer todo esto. Entonces, ya. Veamos el ejercicio. Veamos el ejercicio. A ver, repito, este término, que es la primera condición de la elección óptima del consumidor, que es esta, la primera, ¿cómo hemos obtenido? Resolviendo el problema del consumidor, utilizando Lagrange. Ya, eso. Hagamos un ejercicio. Ya. Tenemos a ver, ustedes anoten en su cuaderno esto. Ya, anoten en su cuaderno este ejercicio. Dice, dada la siguiente función de utilidad Kaplan-Douglas, utilidad, se terminó. Dada la siguiente función de utilidad Kaplan-Douglas, utilidad que depende de x1, x2 igual a x sub 1 elevado a la alfa por x sub 2 elevado a la 1 menos alfa, determine la elección óptima del consumidor. Es decir, vamos a determinar las x sub 1 asterisco y x sub 2 asterisco. ¿Cómo determinamos los valores de las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y 2? Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. Ya, entonces, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer, primero, van a plantear el problema del consumidor. A ver, primero les dejo copiar, a ver, les dejo un minuto para que copien este ejercicio. Y después lo vamos a resolver. ¿Ya tienen anotado? ¿Sí? Entonces, ¿no? Dada la siguiente función de utilidad Kaplan-Douglas, utilidad igual a x sub 1 elevado a la alfa por x sub 2 elevado a la 1 menos alfa. Ahora, ¿por qué se denomina función de utilidad Kaplan-Douglas? Porque los exponentes suman la unidad. Fíjense, alfa más 1 menos alfa es igual a ¿cuánto? A 1. Exponente alfa más 1 menos alfa más alfa menos alfa se simplifica. ¿Qué va a quedar? Exponente 1. Y si los exponentes suman 1, se llama retornos constantes a escala. Es una función de utilidad Kaplan-Douglas porque los exponentes suman 1. ¿Eso qué significa? Que sean retornos constantes a escala. Significa que si ustedes duplican el consumo del bien 1 y duplican el consumo del bien 2, la utilidad justamente se va a duplicar. Triplicar, la utilidad que depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. Si triplican el consumo del bien 1 y triplican el consumo del bien 2, eso implica que la utilidad se va a triplicar. En la misma cuantía en que varía, en que aumentan las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2, en esa misma cuantía aumenta la utilidad. Los exponentes suman 1. ¿Ya? Después hay también retornos crecientes a escala. Es cuando los exponentes suman mayor a la unidad. También hay retornos decrecientes a escala, cuando los exponentes suman menor a la unidad. Pero Kaplan-Douglas, los exponentes suman 1. Si triplican su consumo del bien 1, triplican el consumo del bien 2, ¿en cuánto va a aumentar la utilidad?
3. ¿Ya? Con esta función de utilidad dice, determine la elección óptima del consumidor. ¿Eso qué significa? Determinar las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2, asterisco. Es decir, cuánto tiene que consumir de los bienes 1 y 2 para maximizar la utilidad. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando, en este caso, utilizando ya sea Lagrange o Kuhn-Tucker. ¿Ya? ¿Cómo harían? A ver, ¿alguien se anima? ¿Cómo harían? ¿Cómo determinamos los valores de X, las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2? ¿No Van a empezar. necesitaríamos más datos? A ver, disculpa, no lo escuché muy bien. ¿Cómo dice? Que si no necesitaríamos más datos, o sea, no solo... No necesitan más datos. Líder. Primero vamos a resolver de manera general. ¿Ya? Si ustedes quieren de manera teórica, probablemente no les guste mucho. Vamos a hacer de manera general la solución general, después de manera funcional y después al final con números. ¿Alguien se anima? ¿Cómo determinan X1 y X2? A ver, ¿cómo determinamos X1 y X2? Utilizando Lagrange. A ver, acá, ¿qué van a hacer? Van a hacer eso. Queremos determinar el valor de X1 y X2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar primero planteando el problema del consumidor. Después vamos a utilizar Lagrange. Entonces, primero, empiecen, a ver, queremos determinar el valor de X1 y X2. ¿Cómo hacemos eso? Resolviendo el problema del consumidor, que consiste en maximizar la utilidad sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Queremos determinar X1 y X2. ¿Cómo? Utilizando la Lagrange. Tienen que seguir estos pasos. ¿Ya? ¿Hagamos eso? Entonces, para empezar, van a plantear el problema del consumidor. Se está grabando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se está grabando? Sí. Sí, Magister, está grabando. Entonces, a ver, van a plantear, ¿qué van a hacer? Dice, van a plantear, el problema del consumidor es maximizar la utilidad. Aquí van a escribir utilidad es igual a ¿qué cosa? X sub 1, escriban, X sub 1 elevado al alfa, por X sub 2 elevado al 1 menos alfa. Sujeto a que el gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. ¿Cómo se llama esto? Función objetiva. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que van a hacer es esto. Van a hacer esto. Van a seguir estos pasos. A ver, hagan esos pasos. Entonces, voy a ir a un documento. Entonces, a ver. Para determinar X sub 1 y X sub 2, seguimos esto. Empezamos planteando el problema del consumidor. Utilizamos Lagrange. Derivamos ecuación 1, ecuación 2. Dividimos la ecuación 1 y 2. Aquí vamos a tener ya sea X sub 1 o X sub 2. Y ese valor la vamos a reemplazar en la 3 para determinar el valor de otra variable. De esa manera vamos a determinar las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2. A ver, hagamos eso entonces.
Ya, ¿ven esto? Sí, ¿no? Ya se ve, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ejercicio. Entonces, el problema del consumidor es maximizar la utilidad, ¿no? Y la utilidad, ¿a qué es igual? X sub 1 por X sub 2. A ver, X sub 1 elevado, a ver, X sub 1, a ver, de hecho, ponte aquí. Ya, entonces la función de utilidad es esta. Es esta. Ya, la función de utilidad es maximizar la utilidad, y la utilidad es igual a esta expresión. Así, puede ser un poco más grande esto. 50. Ya. El problema entonces, vamos a ver. El problema del consumidor es maximizar la utilidad sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Ese es el primer elemento. ¿Cómo se llama? Función objetivo. Función objetivo. Ya. Sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2, segundo elemento. ¿Cómo se llama? Restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. Ya. Restricción presupuestaria. En realidad, los datos conocidos son P sub 1 y P sub 2. Y el presupuesto, que queremos determinar X sub 1 y X sub 2. Entonces, las variables de decisión son X sub 1 y X sub 2. Las variables de decisión. ¿Cómo vamos a determinar el valor de las variables de decisión X sub 1 y X sub 2? Utilizando Lagrange. Utilizando Lagrange. Ya, Lagrange. Lagrange dice, introduzca en la primera parte la función objetivo. Función objetivo. Y la función objetiva en este caso es maximizar la utilidad. Maximizar 1. Más lambda de la restricción presupuestaria. Más lambda. ¿Qué es lambda? Multiplicador. Ahí voy a utilizar alfa. No, perdón, se lo confundí. Así. Ya está. Lambda. Más lambda de la restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. Ya. Eso es. Hagamos eso. Lagrange. Función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Maximizar la utilidad. La utilidad es esto. La utilidad. Función objetivo, maximizar la utilidad. Más lambda de la restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria es esto. Entonces, más lambda de la restricción presupuestaria. El presupuesto está en el lado derecho, lo vamos a mantener, entonces se va a mantener su signo. Ahora, este término, el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2, está en el lado izquierdo. Le vamos a cambiar de lado, entonces va a cambiar de signo.
menos eso. Menos el gasto en el bien 1, menos el gasto en el bien 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Condición de primer orden. Condición de primer orden, CPO. ¿En qué consiste la condición de primer orden? En derivar el lagrangiano. Voy a utilizar arroba como la derivada. Vamos a derivar el lagrangiano con respecto a las variables de decisión. ¿Valor de qué variables queremos determinar? X sub 1 y X sub 2. Conocemos el precio y el presupuesto, nos estamos preguntando cuánto hay que consumir de los bienes 1 y 2 para maximizar la utilidad. Nos vamos a derivar primero con respecto al bien 1 y después vamos a igualar a 0. Eso. ¿Ya? Igual a, vamos a derivar. Después vamos a derivar y después vamos a igualar a 0. Vamos a igualar a 0 eso. Todavía no estamos derivando, ¿eh? Después vamos a hacer lo mismo, y esto lo vamos a llamar, después vamos a derivar el lagrangiano con respecto ahora al otro bien. ¿Cuál es el otro bien? 2. Vamos a derivar el lagrangiano con respecto a lambda. Lambda. ¿Ya? Estos son derivadas, ¿no? Derivada del lagrangiano con respecto al bien 1, igualamos a 0. A ver, hagamos eso entonces. Ahora, acá está. Ya. Este es el lagrangiano. Dice, deriva el lagrangiano, esto, con respecto al bien 1. Ya, a ver. Vamos a derivar el lagrangiano con respecto al bien 1. ¿Dónde aparece X sub 1? Aquí y aquí. A ver, voy a marcar con verde. A ver. Ahí. Entonces, ahora, X sub 1 elevado al alfa. X sub 1 elevado al alfa. Eso es derivada de un exponente. A ver, voy a copiar acá. X sub 1, esto es derivada de un exponente. Y derivada de un exponente, esta es derivada de un exponente. Y la derivada de un exponente dice que el exponente baja. Entonces el exponente baja. El exponente baja. X. Entonces, ¿cómo sería la derivada entonces? Sería alfa por X sub 1, alfa menos 1. ¿Sí? Ya, la derivada, a ver, derivada de un exponente. Derivada de un exponente. Derivada de un exponente. ¿Qué dice la regla? Derivada de un exponente. El exponente baja. X sub 1, alfa baja. La base se mantiene. X sub 1. Voy a colocar en mayúscula. X sub 1. No, X sub 1 es. El exponente de X sub 1 es alfa. Alfa menos 1. Entonces va a ser alfa menos 1. Eso es la derivada. A ver, X sub 1 elevado al alfa es la derivada de un exponente. La derivada de un exponente dice el exponente baja. El exponente es alfa, baja. La base se mantiene y el exponente disminuye en 1. Entonces la derivada de X sub 1 elevado al alfa es alfa por X sub 1 alfa menos 1. Es la derivada. Por este término se mantiene. Ahora, ¿dónde aparece otro X sub 1? Acá, aquí. Más por menos, menos.
menos lambda de P sub 1. P sub 1. Igual a 0. Y a esta la vamos a llamar ecuación número 1. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con este término y por qué este se ha mantenido? Porque, a ver, estamos derivando, a ver acá, estamos derivando el lagrangiano, a ver, ¿qué dice? Derive el lagrangiano. El lagrangiano es todo esto. Estamos derivando con respecto a x sub 1. Lo he cambiado. Estamos derivando primero, estamos derivando el lagrangiano con respecto solamente a x sub 1. Por eso. ¿Ya? Ahora, hagamos lo siguiente. A ver, primero voy a decir lo que estamos haciendo. A ver, dice, derive lagrangiano. Lagrangiano es todo esto. Derive lagrangiano con respecto ahora a x sub 2. ¿Dónde aparece x sub 2? Aparece aquí y aparece aquí. Vamos a derivar ahora el lagrangiano con respecto a x sub 2 ya también. ¿Ya? Entonces, derivamos el lagrangiano con respecto a x sub 2. X sub 2 aquí aparece. Entonces, Sería, hagamos x sub 2. X sub 2, derivada de un exponente. Y la derivada de un exponente que es igual. El exponente baja. ¿Cuánto es el exponente? 1 menos alfa. El exponente baja. Baja. La base se mantiene, x sub 2. X sub 2. Ya. Sería, entonces, el exponente baja. La base se mantiene. Ya, escribe x sub 2. Ahora, x sub 2, su exponente, ¿cuánto es? Su exponente de x sub 2 es, acá no está, ¿quién baja eso? Esto es esto. Ya, ya. Entonces, el exponente baja. El exponente es 1 menos alfa. El exponente baja. X sub 2, su exponente era 1 menos alfa. 1 menos alfa menos 1, más 1 menos 1 se simplifica. ¿Cuánto va a quedar? X sub 1 elevado a la... Menos alfa. Menos alfa, sí. A la menos alfa. Esto sería la derivada de ese término. El exponente baja, la base se mantiene, 1 menos alfa menos 1, esto es el exponente. Acá vamos a copiar eso. Magíster, pero al derivar x sub 1, ¿por qué su exponente es a menos 1? ¿No sería solo, solo alfa? Pero estamos bajando, a ver, el exponente está bajando. A ver, x sub 1 elevado al alfa, ¿verdad? El exponente baja, alfa. ¿Cuál es la base? X sub 1, x sub 1. ¿Cuánto era el exponente de x sub 1? Alfa. Disminuye en 1. Alfa menos 1. Derivada de un exponente. Ya, Magíster, gracias. Ahora aquí, ¿qué va a mantenerse acá? Menos, menos alfa, ¿no? Menos alfa acá. Voy a copiar un momento. La derivada de la utilidad con respecto al bien 2 es esto. ¿Qué mantiene x sub 1? Esto no pasa nada. Ya. Ahora, ¿dónde aparece otro x sub 2?
Aquí, más por menos, menos. ¿Menos qué cosa? Menos lambda de P sub 2. Menos lambda de P sub 2. Igual a 0. Y esta la van a llamar ecuación número 2. Ya hemos derivado el lambda con respecto a x1, con respecto a x2 y hemos igualado a 0. Ya. Ahora vamos a derivar el lagrangiano. A ver, derivamos el lagrangiano, atiendan. Y todo esto con respecto a alfa. ¿Qué va a quedar? Todo lo que está entre paréntesis. Igual a 0. Ya esa la vamos a llamar ecuación número 3. Ya. Estos son ejercicios auxiliares. Ahora, ¿qué decía? Dividan la ecuación 1 con la ecuación número 2. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir la ecuación 1 es todo esto. Vamos a dividir entre la ecuación número 2. A ver, la ecuación número 1 es todo esto. Eso va a ser el numerador. Pero este término cambia de lado. Entonces va a cambiar de signo. Igual a lambda de P sub 1. Todo esto es la ecuación número 1. Dividido entre la ecuación número 2. La ecuación número 2 es todo esto. Ahora, este término cambia de lado y cambia de signo. Entonces, va a quedar así. Aunque no está muy bien, pero igual. Entonces, ahora aquí. Todo esto dividido entre eso. ¿Ya? La ecuación 1 dividida entre la ecuación número 2. Los alfas los hemos llevado al otro lado. Lambda con lambda se simplifica. Se simplifica. Ya. Ahora, ustedes van a ver, ustedes se acuerdan esto. A ver, ya se va a cortar. A ver, explico rápidamente esto. Lo que van a hacer aquí, a ver, x sub 1 en el numerador, x sub 1 en el denominador. La misma base. Van a hacer operación con los exponentes. X sub 1, X sub 1. ¿Ya? La misma base, operación con los exponentes. ¿Cuál es el exponente? Alfa menos 1. ¿Cuál es el exponente? Alfa. Este alfa, con este alfa se va a simplificar. ¿Qué va a quedar? X sub 1 elevado a la menos 1. Ahora, X sub 2, X sub 2, X sub 2. La misma base, operación con los exponentes. ¿Qué va a quedar? Va a quedar arriba, en el numerador, x sub 2 elevado a la 1. Después vamos a multiplicar cruzado. Magíster, una consulta.